El ruido no empezó con un comunicado oficial ni con una portada incendiaria. Empezó con un silencio extraño, de esos que en el fútbol suenan más fuerte que un gol en el último minuto. De repente, el ataque se mueve. Endrick sale del foco principal y Florentino, que nunca da puntada sin hilo, activa un plan que llevaba tiempo guardado en el cajón de las decisiones incómodas. Y cuando eso ocurre, conviene sentarse, escuchar con atención y entender qué está pasando de verdad. Porque aquí no hay improvisación ni casualidades, solo estrategia a largo plazo y una lectura muy fría del presente. Para entender este movimiento hay que empezar por el principio, por la lógica que rige a los grandes clubes cuando dejan de pensar en el partido del domingo y empiezan a pensar en la próxima década. Endrick llegó al imaginario colectivo como una promesa casi mística, un delantero joven, eléctrico, con talento natural y una presión mediática que habría hecho temblar a cualquiera. Su nombre se convirtió en sinónimo de futuro, de goles por venir, de camisetas vendidas antes incluso de pisar el césped europeo. Pero el fútbol profesional no vive solo de promesas. Vive de encajes, de tiempos y de decisiones que no siempre coinciden con el hype. Aquí es donde entra la primera verdad incómoda. El talento no garantiza el protagonismo inmediato, y menos aún en un club que vive instalado en la exigencia máxima. Endrick no sale porque sea malo, no sale porque haya decepcionado. Sale porque el contexto lo empuja, porque el ataque se mueve como un tablero de ajedrez y a veces la mejor jugada es retirar una pieza para colocar otra en el momento exacto. Esto no va de castigos ni de fracasos, va de gestión de activos, de proteger a un jugador joven y de optimizar una plantilla que no puede permitirse tiempos muertos. Florentino Pérez, para bien o para mal, siempre ha entendido el fútbol como un proyecto empresarial y deportivo al mismo tiempo. No es un presidente que reaccione al ruido de la grada, es alguien que suele actuar cuando los demás todavía están debatiendo si hay que hacer algo. Por eso, cuando se habla de activar el plan, no se trata de una reacción desesperada, sino de una secuencia lógica de pasos que ya estaban pensados. El ataque se mueve porque el fútbol moderno no espera a nadie, y quedarse quieto es la forma más rápida de quedarse atrás. La salida de Endrick, entendida como un movimiento estratégico y no como una renuncia, encaja en una narrativa más amplia. El club necesita equilibrio entre presente y futuro, entre jugadores que ya saben lo que es decidir una eliminatoria y otros que todavía están aprendiendo a gestionar la presión de un estadio lleno. Cargar a un chico joven con la responsabilidad de salvar partidos importantes puede ser una forma muy elegante de arruinar una carrera prometedora. Así que sí, Endrick sale de primer plano, pero no desaparece del proyecto. Simplemente cambia de escenario, de ritmo, de expectativas. Mientras tanto, Florentino activa el plan que muchos intuían pero pocos se atrevían a verbalizar. El ataque no se refuerza solo con nombres, se redefine con roles. Ya no se trata de fichar por fichar, sino de construir una línea ofensiva que funcione como un organismo, donde cada pieza sepa cuándo acelerar y cuándo dejar espacio. Aquí entra en juego la lectura del mercado, la observación de tendencias y la capacidad de anticiparse a lo que otros clubes harán dentro de 1 o 2 años. El fútbol europeo vive una transición silenciosa. Los delanteros clásicos, esos 9 de área que vivían del centro lateral y del remate, están dando paso a perfiles más híbridos, jugadores que pueden caer a banda, asociarse, presionar y aparecer en zonas inesperadas. Florentino lo sabe y su plan apunta en esa dirección. El ataque se mueve hacia la versatilidad, hacia la imprevisibilidad, hacia un modelo donde la defensa rival nunca tenga claro a quién marcar. En este contexto, la gestión de Endrick cobra aún más sentido. Su perfil es el de un delantero con instinto, con gol, con esa chispa que no se entrena. Pero también es un jugador que necesita espacio para crecer, minutos para equivocarse y un entorno que no le exija ser el salvador cada fin de semana. Sacarlo temporalmente de la ecuación principal es una forma de protegerlo, aunque desde fuera se venda como una decisión fría o incluso cruel. El fútbol de élite no es una escuela de paciencia, pero los grandes proyectos saben cuándo frenar. El plan activado por Florentino no es un golpe de efecto, es una reconfiguración. Implica analizar quiénes están listos para asumir más peso, quiénes pueden dar un salto de calidad inmediato y qué tipo de delantero necesita realmente el equipo en este momento. No siempre coincide con el nombre más mediático, ni con el fichaje que más likes genera en redes. A veces coincide con alguien que encaja mejor en el sistema, aunque su llegada sea menos ruidosa. Aquí es donde el relato se vuelve interesante, porque el ataque no se mueve solo en el césped, se mueve en los despachos, en las conversaciones discretas, en los informes que no salen a la luz. Florentino no improvisa, evalúa.
Sabe que cada decisión ofensiva tiene un impacto directo en el estilo de juego, en la identidad del equipo y en la percepción externa del club. Y sabe, sobre todo, que el margen de error es mínimo. El aficionado medio tiende a ver el fútbol como una sucesión de partidos y fichajes, pero detrás hay una ingeniería compleja. Cuando se decide que Endrick salga del foco, se está enviando un mensaje interno y externo. Interno, porque se establece una jerarquía clara y se protege el vestuario de expectativas desmedidas. Externo, porque se demuestra que el club no se deja arrastrar por la presión mediática. Y eso, en un ecosistema donde la opinión pública cambia cada semana, es casi un acto de rebeldía. El plan ofensivo también tiene que ver con el timing. No basta con tener talento, hay que incorporarlo en el momento adecuado. Florentino ha aprendido, a veces a base de golpes, que llegar tarde al mercado es tan peligroso como llegar demasiado pronto. Por eso, mover el ataque ahora puede evitar un problema mayor dentro de unos meses. Es una jugada preventiva, no reactiva. Mientras tanto, Endrick se convierte en una especie de comodín a medio plazo. Su desarrollo sigue siendo una prioridad, pero sin la presión inmediata de ser titular indiscutible. Esto le permite crecer, adaptarse al fútbol europeo, entender los ritmos y volver, si todo sale bien, como un jugador más hecho, más preparado y con menos ruido alrededor. No es una retirada, es una curva de aprendizaje mejor gestionada. Y si todo esto te está volando la cabeza, imagina lo que viene después, porque estas historias no suelen contarse así en los grandes medios. Dale al botón de suscribirte, porque aquí vamos a seguir desmenuzando decisiones que se toman lejos de los focos y que explican por qué algunos clubes siempre llegan antes que los demás. El ataque se mueve también porque el contexto competitivo lo exige. Las defensas rivales se han adaptado, los sistemas son cada vez más compactos y el margen para el error ofensivo se reduce. Florentino lo sabe y su plan no busca solo talento, busca complementariedad. Jugadores que se entiendan sin mirarse, que ocupen espacios de forma natural y que puedan alternar posiciones sin que el equipo se desordene. En este escenario, el rol del entrenador es clave, pero la estructura viene de arriba. El presidente marca la dirección, define el perfil y deja que el cuerpo técnico ajuste los detalles. No es una injerencia, es una alineación de objetivos. El ataque que se está construyendo responde a una idea clara de fútbol, no a una suma de individualidades. Endrick, por su parte, sigue siendo parte de esa idea, pero en otro capítulo. Su salida del foco permite que otros asuman responsabilidades y que el equipo no dependa de un solo nombre. Es una lección clásica del fútbol moderno, aunque cuesta aceptarla cuando se trata de una joya mediática. Nadie gana títulos apoyándose en un solo jugador, por muy talentoso que sea. Florentino activa el plan con la tranquilidad de quien ha visto pasar muchas modas. Ha vivido la era de los galácticos, la transición al fútbol de cantera, el regreso al fichaje estratégico. Cada ciclo le ha enseñado algo, y ahora aplica esas lecciones con una frialdad que a veces se confunde con falta de emoción. Pero el fútbol, en los despachos, se juega con la cabeza, no con el corazón. El ataque se mueve también para enviar un mensaje a la competencia. No se trata solo de reforzarse, sino de demostrar que el club está vivo, que no se acomoda. En un mercado donde todos miran a todos, cada movimiento es una declaración de intenciones. Y esta dice claramente que el proyecto sigue en evolución, que no se conforma con lo logrado. Para el aficionado, estas decisiones pueden generar dudas, incluso enfado. Es normal. El fútbol se vive con pasión y apego a los nombres. Pero entender el porqué de los movimientos ayuda a ver el cuadro completo. Endrick no es una víctima, es un activo protegido. Florentino no es un villano frío, es un gestor que piensa a largo plazo. La narrativa del ataque en movimiento también incluye la adaptación a nuevas competiciones, a calendarios más exigentes y a un ritmo de partidos que no da tregua. Tener profundidad ofensiva no es un lujo, es una necesidad. Y esa profundidad se construye con planificación, no con impulsos. En este punto, conviene recordar que muchas de las grandes decisiones que hoy se celebran fueron criticadas en su momento. El tiempo es el juez más justo, aunque también el más impaciente. El plan activado ahora se evaluará dentro de un par de temporadas, cuando se vean los resultados reales y no las sensaciones inmediatas. Si has llegado hasta aquí, es porque te interesa entender el fútbol más allá del marcador. Suscríbete al canal, porque aquí no solo contamos qué pasa, sino porque pasa y eso marca la diferencia entre ver el partido y entender el juego. El ataque se mueve, Endrick sale del foco y Florentino activa el plan. No es el final de una historia, es el inicio de otra más compleja,
más silenciosa y probablemente más efectiva. El fútbol moderno no se gana solo con talento, se gana con decisiones difíciles tomadas a tiempo. Y cuando el presidente más veterano del tablero mueve ficha, conviene prestar atención, porque casi nunca lo hace sin un motivo de peso. Porque cuando se dice que no es el final de una historia, sino el inicio de otra más compleja, no es una frase bonita para cerrar un bloque, es una descripción bastante literal de cómo funcionan estos procesos. Nada ha explotado todavía, nada ha terminado de caer, pero las piezas ya están en movimiento, y lo interesante es observar cómo se colocan unas respecto a otras sin que el reloj avance un solo segundo. Todo ocurre en el mismo presente, en ese instante prolongado donde se toman decisiones mientras hacia afuera solo se percibe calma. El ataque se mueve, sí, pero no con prisas. No hay pánico, no hay llamadas desesperadas de última hora, no hay giros dramáticos. Hay análisis, hay informes comparativos. Hay reuniones donde se repite una pregunta incómoda hasta que alguien se atreve a responderla con honestidad brutal. ¿Qué necesita realmente este equipo para seguir siendo dominante? No que nombre ilusiona más, no que fichaje vende mejor, sino que perfil encaja con lo que ya hay y con lo que se quiere construir. Y aquí entra un matiz importante que suele pasarse por alto. Mover el ataque no significa necesariamente traer a alguien nuevo de inmediato. A veces significa redistribuir responsabilidades, cambiar jerarquías internas, ajustar automatismos. Florentino entiende que el ataque no es solo una línea en el campo, es una cadena de decisiones que empieza mucho antes del pitido inicial. ¿Quién baja a recibir? ¿Quién fija centrales? ¿Quién rompe al espacio? ¿Quién asume el último disparo cuando el partido se atasca? Todo eso se redefine cuando una figura como Endrick sale del foco principal, porque su presencia, incluso sin ser titular indiscutible, condiciona. Condiciona expectativas, condiciona planes de partido, condiciona la lectura externa del equipo. Sacarlo del primer plano libera aire. Permite que otros jugadores respiren, que asuman galones sin sentir que están tapando o siendo tapados. Y eso, en un vestuario de alto nivel, es más importante de lo que se suele admitir en público. Florentino no activa el plan solo pensando en nombres propios, lo activa pensando en equilibrios. En cómo evitar que el ataque se vuelva predecible. En cómo impedir que las defensas rivales sepan exactamente qué va a pasar en el minuto 70 cuando el partido está bloqueado. El fútbol moderno castiga la previsibilidad con una crueldad casi científica. Si te leen, te neutralizan. Y si te neutralizan, da igual cuánto talento tengas. Por eso este movimiento tiene tanto que ver con el concepto de amenaza constante. Un ataque que se mueve no es uno que corre más, es uno que obliga al rival a dudar. Dudar sobre a quién saltar, sobre cuándo bascular, sobre si conviene adelantar líneas o esperar. Endrick, por perfil, es una amenaza directa, vertical, casi instintiva. Sacarlo del foco obliga a redefinir esa amenaza de otra forma, quizá más coral, quizá más distribuida. Y esa redistribución no se hace al azar. Hay jugadores que ganan peso simplemente porque el contexto se lo permite. Otros descubren funciones nuevas. El ataque empieza a parecer menos una autopista recta y más una red de caminos secundarios que desembocan en el área desde ángulos distintos. Florentino apuesta por eso porque sabe que en Europa, cuando llegan los partidos grandes, los detalles deciden y los detalles suelen esconderse en los matices tácticos, no en los nombres del once. Además, hay un componente psicológico que rara vez se analiza con calma. La presión sobre un joven talento no desaparece cuando juega menos, se transforma. Pasa de ser externa a ser interna. Endrick, fuera del foco principal, tiene margen para equivocarse sin que cada error se convierta en tendencia en redes sociales. Puede trabajar aspectos concretos, mejorar su lectura del juego, adaptarse a ritmos que no se aprenden viendo vídeos. Y todo eso ocurre mientras el equipo sigue compitiendo al máximo nivel. Florentino entiende algo que muchos no quieren aceptar. El desarrollo no siempre es lineal. Hay momentos de exposición y momentos de retirada estratégica. Y saber cuándo aplicar cada uno marca la diferencia entre un talento que explota y uno que se quema antes de tiempo. El ataque se mueve también para proteger inversiones, porque en este nivel el romanticismo dura lo que dura un mal resultado. Lo interesante es que este plan no contradice la apuesta por el futuro, la refuerza. Sacar a Endrick del centro no es decirle que no se confía en él, es decirle que se confía lo suficiente como para no exigirle que lo haga todo ya. Es una diferencia sutil, pero enorme. Y solo se puede permitir un club que tiene alternativas reales y una visión clara de su identidad. Mientras tanto, el mensaje hacia afuera es calculado. No se filtra todo.
No se explican todas las razones. Se deja que el debate crezca, que las opiniones se polaricen, que cada uno saque sus conclusiones. Florentino nunca ha tenido problema con eso. Sabe que el ruido externo no cambia los hechos internos. El ataque se mueve igual, conocen aplausos. Y aquí aparece otra capa del asunto. El plan activado no depende de una sola variable. Tiene en cuenta el calendario, el desgaste físico, la evolución de los rivales directos, incluso el contexto económico. Cada movimiento ofensivo tiene un coste y un retorno esperado. No solo en goles, también en estabilidad, en continuidad, en margen de maniobra futura. Por eso no se improvisa, se ejecuta. El ataque se mueve porque quedarse quieto sería asumir que lo actual es suficiente. Y en la élite, asumir eso es empezar a perder. Florentino no espera que el problema sea evidente para actuar. Prefiere anticiparse, incluso a riesgo de incomodar. Porque sabe que las decisiones cómodas rara vez llevan a resultados extraordinarios. Así, en este mismo presente que no avanza, se va dibujando un nuevo mapa ofensivo. No está terminado, no está cerrado, pero ya tiene líneas claras. Endrick sigue estando ahí, pero en una posición distinta del tablero. El plan está activo, pero aún no ha mostrado todas sus cartas. Y eso, en el fútbol de alto nivel, suele ser una señal inequívoca de que algo importante se está cocinando, aunque todavía huela poco desde fuera y lo que se está cocinando no es un plato rápido. Es uno de esos que necesitan fuego lento, control constante y alguien vigilando que no se queme mientras los demás creen que no pasa nada. Porque cuando un club de este tamaño decide mover el ataque, o lo hace solo pensando en el próximo rival, lo hace pensando en escenarios que todavía no se han producido pero que ya están contemplados. Eso es lo que diferencia una reacción de un plan. En este punto concreto del presente, todo gira alrededor de una palabra que rara vez se pronuncia en voz alta, pero que lo condiciona todo: control. Control del vestuario, control del relato, control del ritmo competitivo. Sacar a Endrick del foco principal devuelve control al club. Reduce la dependencia de una figura en formación y redistribuye la atención mediática, que es un recurso más, aunque algunos finjan que no lo es. Menos presión concentrada implica más margen para maniobrar. Florentino sabe que el ataque no puede ser rehén de una narrativa externa. Cuando un jugador joven se convierte en símbolo antes de convertirse en realidad, el riesgo es enorme. Cada decisión técnica se interpreta como un mensaje político, cada suplencia como un conflicto, cada titularidad como una obligación. Y eso, para un proyecto que busca estabilidad, es dinamita. El plan activado corta esa mecha antes de que llegue a explotar. Además, hay una cuestión puramente futbolística que no admite sentimentalismos. El ataque necesita continuidad en los mecanismos. Necesita que los automatismos se repitan hasta volverse reflejos. Eso se logra con roles claros, no con expectativas fluctuantes. Al mover a Endrick fuera del centro, se estabiliza la estructura ofensiva. Los demás saben que se espera de ellos, cuando deben aparecer y qué espacio ocupar. El equipo deja de adaptarse a una promesa y vuelve a funcionar como un conjunto. Este tipo de decisiones suelen interpretarse desde fuera como frialdad extrema, pero dentro se viven con bastante más naturalidad. Los futbolistas entienden el lenguaje del alto nivel. Saben que el estatus se gana y se pierde según el contexto, no según la edad o el hype. Y cuando el presidente activa un plan, el vestuario percibe que hay una dirección clara, algo que, aunque no lo parezca, da tranquilidad. El ataque se mueve también porque el margen de error se ha reducido al mínimo. Las competiciones no perdonan los experimentos prolongados. Puedes probar, sí, pero no eternamente. Y Endrick, por más talento que tenga, sigue en fase de adaptación. Exigirle que sea decisivo de forma constante sería tan injusto como ineficiente. El plan asume esa realidad sin dramatismos. Hay otro detalle que suele pasar desapercibido y que explica mucho este movimiento. El ataque no se construye solo para marcar goles, se construye para sostener partidos. Para saber qué hacer cuando el rival te aprieta, cuando el estadio se impacienta, cuando el marcador no se mueve. En esos momentos, la experiencia pesa más que el potencial. Florentino prioriza eso porque sabe que los títulos se deciden en escenarios incómodos, no en tardes tranquilas. Por eso, mover el ataque implica reforzar la toma de decisiones en el último tercio. ¿Quién asume el riesgo? ¿Quién temporiza? ¿Quién elige el pase fácil y quién se atreve con el imposible? Endrick todavía está aprendiendo ese equilibrio. Sacarlo del foco le permite observar, absorber, entender sin cargar con la responsabilidad final. Es casi un máster acelerado en fútbol de élite,
pero sin el estrés de los exámenes públicos cada semana. Mientras tanto, el plan sigue desplegándose en capas. No todo se ve en el once inicial. Hay ajustes en los entrenamientos, en los patrones de presión, en las salidas de balón que terminan condicionando el ataque. Todo está conectado. Florentino no baja al detalle táctico, pero su visión define el marco en el que se toman esas decisiones. Y ese marco ahora favorece una ofensiva más madura, menos dependiente de la chispa individual. El ataque se mueve también porque el club ha aprendido a leer los ciclos. Sabe cuándo apretar y cuándo contener. Sabe que no todos los picos de forma llegan al mismo tiempo y que forzarlos suele salir caro. Endrick es parte del siguiente pico, no necesariamente de este. Y asumirlo ahora evita errores después. Este presente inmóvil del que estamos hablando está lleno de pequeñas decisiones que no salen en titulares. Conversaciones privadas, evaluaciones internas, ajustes casi invisibles. Todo suma. El plan no es una hoja cerrada, es un documento vivo que se adapta sin perder coherencia. Y esa coherencia es la que Florentino protege con movimientos como este. Desde fuera, algunos hablarán de oportunidad perdida, otros de falta de valentía. Pero desde dentro, la lectura es mucho más simple. Se está construyendo un ataque que pueda sostener la exigencia máxima sin hipotecar el futuro. Endrick sigue siendo futuro, pero el presente exige certezas. Y el plan activado equilibra ambas cosas con una precisión que solo se aprecia cuando se mira sin prisas. El ataque se mueve, sí, pero lo hace con la calma de quien sabe exactamente por qué se mueve y hacia dónde. No hay urgencia, no hay rectificaciones nerviosas. Hay una convicción clara de que este es el camino correcto en este mismo momento. Y en el fútbol de alto nivel, esa convicción suele ser el primer paso para que las cosas, más adelante, encajen como si siempre hubieran estado destinadas a hacerlo.